es cierto que es un momento clave también porque termina la primera vuelta, ese parón, como bien dices, el aspecto psicológico, no queremos que sea un frenazo de golpe, queremos mantener la racha positiva en suma de puntos y evidentemente es que no hay más excusas, es que estamos en un déficit importante, tenemos que terminar la primera vuelta con una puntuación, vamos a decirle puntuación, que por lo menos nos dé ya esa confianza para ir alcanzando los objetivos que queremos. Pero no podemos menospreciar al Logroñés, vuelvo a repetir, es un equipo lo que he visto a través de la televisión, porque no puedo ser de otra manera, y luego los cortes y resumen que me ha mandado todo el staff y tal, va a ser un partido que tenemos que picar mucho, vamos a tener que currar, nos lo va a poner difícil, pero yo estoy convencido que mañana el Real Zaragoza tiene que ser el Real Zaragoza en todas sus partes del campo, seguro. Sí, mister. Dentro del mundo del fútbol se suelen utilizar mucho los calificativos de cara a partidos importantes como este, pues partido que es una final, partido vital. ¿Cuál le pondría a Juan Ignacio Martínez? Eso por un lado. Y después hablarnos un poquito más del Logroñés, qué tipo de partido esperas, cómo se le puede hacer daño, qué tiene que hacer el Real Zaragoza para ganar al equipo riojano. Sí, los calificativos, como bien dices, se le pueden poner de mi manera. Lo que pasa es que nosotros calificativos, desde que llegué yo, era Torrelavega, que teníamos que crecer en autoestima después de 2 derrotas de Almería y Sporting, luego venía el Lugo, es decir, los calificativos yo sé que son ya siempre dramáticos, ¿no? Referente al Logroñés hay cosas que te puedo contestar y perdóname porque si hablamos de todas las consecuencias de lo que es el partido, lo vamos un poquito a poner en alerta al rival, ¿no? Por eso le comentaba anterior al compañero, que va a ser un partido, pues ellos la verdad es que hacen las cosas muy bien. Lo que hacen bien, lo hacen muy bien. Y en eso ahí sí que tenemos que neutralizarlo para no tener problemas en el aspecto defensivo. Y evidentemente, como todos los equipos, tienen sus debilidades que tendremos que aprovechar, lógicamente.